Comentario con una orientación escatológica a las lecturas de la misa del viernes 29 de junio del 2018, fiesta de San Pedro y San Pablo. El Evangelio de este día habla de el reconocimiento de San Pedro al Señor cuando él pregunta a los apóstoles: ¿vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dice que es la gente primero? Después, ¿quién dices que soy yo? San Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El Señor le confirma como que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bien, esto me da pie pues para hacer una recopilación de profecías sobre los papas del fin de los tiempos. En distintas ocasiones he tratado sobre ataques al Papa, como por ejemplo el comentario del 22 de enero, pero ahora se trata de ver las profecías que hay sobre los papas del fin de los tiempos. Papas que no es solo uno, sino al menos son dos. Garabandal, cuando muere Juan XXIII, en 1963, junio, dice Conchita, faltan 4 papas y después el fin de los tiempos. Bueno, pues estamos hablando de las profecías sobre los papas del fin de los tiempos. Pues ya han transcurrido 4 papas desde 1963, estamos en el quinto. Por tanto, estamos en el primer papa, que corresponde al fin de los tiempos. Entonces hay una serie de profecías para estos papas que van a venir en los últimos tiempos, que son uno o más papas, no tiene por qué ser solo uno. Vamos a ver la Sagrada Escritura, lo que dice sobre estos papas de los últimos tiempos, y vamos a ver las revelaciones privadas. Y incluso hoy no nos va a dar tiempo a terminar todas las revelaciones privadas. Por tanto, en el comentario de mañana continuaremos con las revelaciones privadas, con las profecías sobre el falso profeta, que lógicamente están en relación con las profecías sobre los papas de los últimos tiempos. Vamos a verlo principalmente en la Sagrada Escritura, las profecías del falso profeta, y veremos finalmente las profecías sobre Pedro Romano, que son principalmente profecías sobre revelaciones privadas. Entonces esto ya, esta última parte ya lo veremos mañana, en el siguiente comentario. En cualquier caso, veamos todas las profecías, hablemos de todo lo que tengamos que hablar sobre los papas. No olvidemos que la Iglesia siempre está guiada por el Espíritu Santo. Pase lo que pase con unos papas o con otros, ni el Papa, ni los obispos, ni los teólogos, ni los videntes o los profetas, ni los santos o los pecadores, ni los que hacen análisis de celo amargo, que hacen interpretaciones anticipadas del falso profeta, ni nadie de esos son los que gobiernan la Iglesia. Lo que gobierna la Iglesia es el Espíritu Santo, y menos los que hacen análisis sobre el Papa, que nada tienen que ver con el perfil de la Sagrada Escritura sobre el falso profeta, que veremos mañana, porque hoy en día pues no hay señales milagrosas en el Papa y no hay unión con el poder político, que son las dos principales señales del falso profeta. Bueno, pues entonces comencemos con las profecías sobre uno o más papas de los últimos tiempos y lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver los siguientes subapartados. El patrón de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del cual hemos hablado ya en varias ocasiones. Esta frase de nuestro Señor, que comenté también recientemente: cuando envejezcas, otro te ceñirá y llevará a donde no quieras. Hablaremos del sumo sacerdote Josué, que es figura del tránsito al nuevo papado. También he hablado de él, pero
quiero unir todos estos comentarios para tener una perspectiva más completa y no aislada en distintos flashes. Y por último hablaremos de esa frase del Señor, que tanto se le aplica al Señor, pero es de Zacarías, que dice: hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, que tiene que ver precisamente pues con eso, con uno o más papas de los últimos tiempos. Comencemos por el patrón de la pasión, muerte y resurrección. ¿Por qué la pasión, muerte y resurrección habla de los papas de los últimos tiempos? Porque la Iglesia es la esposa del Cordero. Dice el Apocalipsis: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas finales y habló conmigo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces, como esposa debe seguir los pasos del esposo. Antes de su triunfo y resurrección de la Iglesia debe pasar por su pasión y su muerte. Una muerte que no es definitiva, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una muerte que va a coincidir con la profecía de la abominación de la desolación. Entonces, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor es símbolo, figura o patrón profético de los tiempos escatológicos de la regeneración. ¿Dónde vamos a ver esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor? Pues principalmente en la cabeza visible, en el Papa. Por eso se llama cabeza visible. He hecho comentarios a este patrón el día 27 y 28 de marzo. Abundantes. Pero entonces hay que ver la propia pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como una profecía sobre los papas de los últimos tiempos, ya que en ellos se va a ver esa pasión mística, muerte mística, resurrección mística de la Iglesia. Luego está la frase de nuestro Señor al final de la aparición después de resucitar en el lago Genesaret, que le dice a Pedro: cuando envejezcas, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. La interpretación primaria de este texto es la que da el propio Evangelio, que es indicando la muerte con que había de glorificar a Dios, San Pedro. Pero esto no indica que no sea figura de San Pedro. Fue mártir en Roma, pero escatológicamente esta muerte de San Pedro en Roma, este ser llevado a donde no quiere, es figura, tiene una interpretación del papado. El papado como institución. Entonces, esta época, el papado está basado en el primado de Pedro sobre la Iglesia. Es una Iglesia peregrina. Tenemos la autoridad en la Iglesia, es monárquica, pero solo sobre la sociedad eclesial. En el futuro, en la nueva época, sabemos que se instaurará el reino eucarístico, que extiende la autoridad de Jesucristo al gobierno de todo el mundo, no exclusivamente de la Iglesia. Y entonces el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bueno, pues entonces ahora lo que le pasó a San Pedro, que murió, como bien sabemos, después de en Roma, después de la historia del Quo Vadis, pues ahora eso también es figura, profecía del Papa, de los papas de los últimos tiempos. Entonces, el paso de esta época al reino eucarístico sigue siendo el patrón seguirá siguiendo el patrón de la pasión de nuestro Señor. Luego está como profecía sobre los papas de los últimos tiempos la de el sumo sacerdote Josué, que es figura del tránsito al nuevo papado, que está en Zacarías. Y entonces pues dice:
estaba Josué sumo de sacerdote, vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. En el momento en que estamos hablando de que esto es figura, pues es como si el Papa en estos tiempos, pues también algo significa esto de vestido de ropas sucias. Tomó la palabra, el ángel, y habló así a los que estaban delante de él: quitadle esas ropas sucias y ponedle vestiduras de fiesta. Es decir, está en una situación que es de sufrimiento, pero se le va a poner al papado, a los papas de los últimos tiempos, vestiduras de fiesta. Le dijo: mira, yo he pasado por alto tu culpa. Por tanto, hay una culpa en Josué y por tanto en los papas de los últimos tiempos. Esas vestiduras sucias son por algo, por alguna culpa. Y colocad en su cabeza una tiara limpia. Se le vistió de vestiduras de fiesta y se le colocó en la cabeza la tiara limpia. Es como si pasáramos de los papas, uno o dos, los que sean de los últimos tiempos, pues por un proceso doloroso del falso profeta, pues a llegar a un momento en donde llega el Petrus Romanus, las vestiduras de fiesta, la tiara limpia. Bien, y por último, la última profecía que puede en la Sagrada Escritura estar haciendo alusión a los papas de los últimos tiempos es la de Meribá, porque sabemos que el Éxodo se escribió, como dice San Pablo, como figura de los que vendrían en los últimos tiempos. Por tanto, esto que ocurre en el Éxodo, que a Moisés y a Aarón les faltó la fe en Meribá. Dice Moisés y a Aarón, esto es la ropa sucia, ¿no? Que decía Zacarías. Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca y les dijeron: escuchad, rebeldes, ¿acaso podemos hacer manar agua de esta roca para vosotros? Ahí está la duda. ¿Acaso podemos? Cuando se lo ha mandado Dios que lo haga. Moisés levantó su mano, golpeó la roca con la vara 2 veces y manó agua en abundancia y bebió la comunidad y su ganado. Ahora bien, esta duda, ante lo que Dios había dicho, no ejercitar con fuerza el mandato que Dios le había mandado, el Señor dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no habéis creído en mí y no me habéis santificado a los ojos de los hijos de Israel, por eso no haréis entrar a esta asamblea en la tierra que les he dado. Pues exactamente esto es lo que pasa. El que entra a la Iglesia en la nueva época no va a ser los papas del fin de los tiempos. Estos que estamos diciendo. Ya veremos lo que va pasando. Pero ahora mismo habría que preguntarse: ¿falta ahora fe en los papas? Y es evidente que hay 2 peticiones que la Virgen ha hecho al Papa que aún no han sido atendidas. Eso es falta de fe directamente. Uno es consagrar Rusia al corazón inmaculado de María, y 2, definir el dogma de María Corredentora, medianera y abogada, que le pidió la Virgen en Ámsterdam al Papa. Por tanto, los papas de antes del fin de los tiempos y los papas, el Papa o los papas que vengan durante el fin de los tiempos, pues están en falta de fe mientras no cumplan estas 2 peticiones de la Virgen. Y por tanto están en vestiduras manchadas. Y por lo tanto, pues les van a pasar por alto la culpa. Pero hay que cambiarle la vestidura y la tiara. Hay que hacer lo que hay que hacer. El caso del sumo sacerdote Josué en el tránsito al nuevo papado parece que lo que hará que le cambien la vestidura puede ser el milagro de Garabandal, que lo verá esté donde esté, dice Conchita, y le aportará la luz al Papa para cumplir las peticiones pendientes. La consagración de Rusia sabemos que se hará tarde, ya habrán ocurrido grandes hechos y la hará tarde, y la definición del dogma se hará un 31 de mayo.
no sabemos de qué año. Bueno, pues Josué, al mismo tiempo que está delante del ángel y le cambian la vestidura, etc., dice, está acompañado de un grupo especial. Dice, escucha, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan en tu presencia, pues son hombres de presagio. Y aquí voy a traer a mi siervo Germen. Hemos hablado mucho del siervo Germen, del hijo varón, del caudillo del Tajo, etcétera, ¿no? Del gran monarca, todo eso. Hombres de presagio, que servirán de señal avanzada. O señal avanzada es porque son antes, como son las primicias. Viriportandentes, señales, hombres de presagio. Y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día. Pues con el Papa estarán cerca del Papa, bendecidos por el Papa. Estos hombres de presagio, las primicias. Y luego la última de las profecías sobre estos papas de los últimos tiempos, ya que son figura. Jesucristo es figura. Jesucristo fue el que hiere al pastor, pero ahora es el pastor, es el cuerpo místico de la iglesia, es el que está sufriendo esa... Hiere al pastor que se dispersen las ovejas y yo tornaré mi mano contra los pequeños. Es una profecía directa para el Papa que reine inmediatamente antes de la llegada del Anticristo. El Anticristo llegará habiendo herido al Papa. Y es un ataque a la persona con la finalidad, como dice Zacarías, de dispersar a las ovejas. Y cualquier dispersión de ovejas es fácil que termine en división, unos por aquí, otros por allá. Es decir, un cisma. La herida no es mortal, dice hiere al pastor, pero es más moral que física. Puede ser física también, como luego va a decir el tercer secreto de Fátima, ¿no? Pero es mucho más importante la herida moral que se le hace para que se dispersen las ovejas. No sé si esto les encaja con los actuales ataques que hay contra el Papa, que muchas veces vienen de gente de comunión diaria. Es una herida moral. Va contra la función de pastor, más que contra su persona. Como si la figura del Papa fuera molesta, porque ha hecho lo que hizo Jesucristo. He hablado abiertamente ante todo el mundo. Entonces es molesto, claro que es molesto. Si la conjura contra su persona es semejante a la del Sanedrín contra Jesús, a una es figura de otro, pues también hay que pensar que tendrá apoyo en el entorno cercano al Papa, como estuvo el apoyo de Judas Iscariote para hacer esa conjura. Algún día veremos que también probablemente en el entorno del Papa pues hay una conjura. Bien, pues empecemos las revelaciones privadas. Vamos a ir viendo distintos elementos en revelaciones privadas. El viaje a Moscú, que dicen en Garabandal, antes de una guerra. La huida de Roma, principalmente es lo que vamos a ver ahora, debido a esa guerra. El que quizás realice la consagración de Rusia, aunque ya sea tarde. Que verá el milagro de Garabandal esté donde esté. Que quizás proclame el quinto dogma mariano un 31 de mayo. Y la tercera parte del secreto de Fátima, que muere de tiros y flechas. Bueno, en Garabandal hay una entrevista realizada en 1983 a Loli, que ya murió, una de las 4 niñas. Dice, ¿recuerdas lo que la Virgen Santísima te dijo acerca de la tribulación comunista que ha de preceder al aviso? Dice, parecerá que los comunistas se han apoderado del mundo entero y será muy difícil practicar la religión.
que los sacerdotes puedan decir misa o que el pueblo pueda abrir las puertas de las iglesias. ¿Es eso lo que querías decir al afirmar que parecerá que la Iglesia ha desaparecido? Sí. Quienes la practiquen tendrán que hacerlo clandestinamente. ¿Dijo la Santísima Virgen que el Santo Padre se vería obligado a marcharse de Roma cuando se produjera el aviso? No. Pero lo que me pareció a mí, tal vez en ese momento confundiera en mi mente lo que yo vería y lo que decía la Santa Madre, porque han pasado tantos años, fue que el Papa tampoco podría estar en Roma abiertamente, ¿me entiende usted? A él también se le perseguiría y tendría que esconderse como todos los demás. San Pío X habla, dice, no sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. He visto, dice unos años después, a uno de mis sucesores de mi mismo nombre huyendo sobre los cadáveres de sus hermanos. Se refugiará incógnito en alguna parte y después de algún breve tiempo morirá de una muerte cruel. San Juan Bosco dice, llegará un día en que la luz brillante resplandecerá en el cielo en pleno fragor de una batalla. Una luz brillante resplandecerá en el cielo, como si fuera el choque de dos estrellas, podríamos decir. En ese instante, el Papa y sus servidores abandonarán el Vaticano, pasando por una plaza cubierta de muertos y heridos. Todo el país sufrirá una gran pérdida de población. Lógicamente se refiere a Italia. Y la tierra se agitará como arrasada por un huracán y caerá un fuerte pedrisco. Parece la primera trompeta. Durante 200 amaneceres, el Papa y su séquito vagarán por tierras extranjeras. Bueno, no es muy largo, pero tampoco es muy corto el tiempo. La beata Ana María Taigi dice, Dios enviará dos castigos, uno en forma de guerras, revoluciones y peligros originados en la tierra, y otro enviado del cielo. La religión será perseguida y los sacerdotes masacrados. El Santo Padre se verá obligado a salir de Roma. La beata Ana Catalina Emmerich dice, vio al Papa huyendo débil y agotado por muchos pesares y tribulaciones, y al Vaticano quemado hasta los cimientos. No obstante, la Iglesia será protegida por la Virgen y un Papa. Este Papa se esconderá y la gente no sabrá dónde está. La tierra quedará desolada y en ruinas. Habrá luchas y batallas por doquier. Por último, la María Julia Jaeni dice, la crisis explotará de repente. El Papa irá al exilio para librarlos de la furia de sus enemigos, furia roja e incluso un grado más. Roja. El Papa sufrirá mucho. La Santa Sede estará vacante largos meses. De esto hablaremos en el siguiente comentario. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y les espero en la continuación de este comentario. Recuerden que pueden ver diariamente estos comentarios con orientación escatológica a las lecturas de la misa y otros vídeos actualizados sobre escatología social y últimos tiempos en el canal de suscripción Vimeo de Antonio Yagüe, en la dirección http://vimeo.com/ondemand/hipótesis. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo comentario.